Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a leer a un autor norteamericano del siglo pasado. Se trata de André Dubious, que nació en los años 20 en el estado de Luisiana, del sur de los Estados Unidos, donde vivió también toda su infancia y adolescencia y donde estudió también en la universidad, graduándose de periodismo y de literatura. Una vez pasada su graduación y ya casado por primera vez, tuvo tres mujeres en vida. Dubious entró en el cuerpo de infantes de marina del ejército de los Estados Unidos, donde estuvo a lo largo de 6 años hasta mediados de la década de los 60. Con posterioridad a este paso por el ejército, se fue con su mujer y sus 4 hijos que tenía en ese momento hasta Iowa, en donde obtuvo en la Universidad de Iowa un máster en escritura creativa, y después de esto ya se instaló en el estado de Massachusetts para dar clases en la Universidad de Bradford. Esto en cuanto a su trayectoria laboral. Su trayectoria literaria consiste en una primera novela del año 1967 titulada El Teniente, pero después de esta primera novela toda su carrera consiste en una media docena de colecciones de relatos y alguna que otra novela corta. Sus colecciones de relatos le granjearon mucho respeto y algún premio también importante en los Estados Unidos, y se podía decir que era un autor establecido a mediados de la década de los 80 cuando un hecho le vuelca la vida y también su carrera, y es que se ve involucrado en un accidente de tránsito, motivo por el cual pierde sus dos piernas y termina su vida en una silla de ruedas. Esto le genera una depresión clínica, además de tener muchísimos problemas financieros. Una serie de autores muy famosos de los Estados Unidos, como Anne Beatty, Stephen King, Richard Yates, que eran amigos de Dubious, le ayudan haciendo un evento literario con el que recaudan dinero para su trabajo. Y además también hay una cuestión interesante en cuanto a la relación con sus editoriales, y es que Dubious, a pesar de que tenía como digo, un prestigio en el terreno del relato breve, publicó toda su primera obra en una editorial muy pequeñita, a la que le fue fiel a pesar de tener ofertas de editoriales más grandes, hasta que después del accidente sí que acuerda con una editorial más grande, Knopf, publicar otros libros. Y sus últimos escritos son dos colecciones de ensayos y una colección de obras selectas de narrativa breve. Dubious falleció en 1999 y con posterioridad a su muerte, aquella primera editorial pequeña llamada Godin republicó toda su obra consistente en sus cuentos completos y sus novelas cortas en 3 volúmenes. Aquí en España, y tengo entendido que también en gran parte de Latinoamérica, la editorial Galonero ha publicado 3 de sus colecciones de relatos, traducidas por David Paradela, y esta que tengo en mis manos, Encontrar a una chica en América, fue publicada originalmente en 1980 en los Estados Unidos. De esta colección quiero leeros el cuento titulado En Santa Cruz. Tanto Peter Jackman como Joe Morrison estaban divorciados y desde el invierno eran amantes. Ella sabía muchas cosas sobre el matrimonio de Peter y a veces tenía la impresión de que su amor no era más que el fruto de un dolor compartido. Su exmujer, Norma, se había casado el verano anterior y se había mudado a Colorado, y él llevaba desde entonces sin ver a David y a Kathy. Tenían 11 y 9 años y en junio volverían a Massachusetts para pasar el verano con él. En mayo, Peter y Joe viajaron a Santa Cruz para reponerse del invierno, como decían ellos. No se referían solamente al frío, sino a todas aquellas noches enredados en los sinsabores del divorcio, con algún que otro paréntesis de euforia, con Peter saliendo a hurtadillas de la casa de Joe mientras sus dos niñas dormían, con el sufrimiento por sus hijos y con los dos bebiendo demasiado, hablando demasiado, necesitados de demasiado. El hotel de Santa Cruz formaba una media luna de casitas exentas con vistas al mar. La playa era corta y estrecha, delimitada por unas rocas que ocultaban el resto de la costa. Las olas rompían contra un arrecife unos 30 metros mar adentro y el agua lamía la arena suavemente y sin dejar espuma. Peter podría haber caminado hasta el arrecife sin mojarse los hombros, pero se quedaba cerca de la orilla, nadando en aguas tan poco profundas que a veces hasta tocaba las rocas, los guijarros y la arena con las manos. Eso despertaba en Joe esa curiosidad afectuosa y posesiva que se manifiesta cuando las personas se hacen amantes antes de ser amigas, de modo que el primer día le preguntó qué le pasaba con el agua. Estaban en unas tumbonas en la playa, cerca de una palmera, y ella lo miraba a la cara. Peter desvió la vista hacia el mar y el cielo azul, pasado el arrecife. No lo sé, siempre me ha dado miedo.
Pero en casa decías que ibas a la playa y que te gustaba. Y me gusta, pero no dejo que me cubra por encima del pecho. A lo mejor solo ibas por los niños. No, no, me encanta. Y la de aquí también, dijo señalando hacia el agua. Y salir a cazar olas. Lo malo es cuando me doy la vuelta. No me gusta darle la espalda al mar. Entonces dejamos la isla Buck para los peces, lo dijo sonriendo, sin el menor atisbo de decepción en la cara ni en la voz. Pero a ti te gustaría, dijo él. No es tan importante. Todas las mañanas después del desayuno, Peter se iba solo a la recepción del hotel, y de entre las postales con imágenes del mar, las playas, un pescador negro de cuclillas en el muelle junto a un tiburón muerto, los árboles con flores de escarlata, los cocoteros, las verdes y empinadas colinas y los altos árboles de la selva tropical, elegía una para David y Katy. No les había dicho que se iba a Santa Cruz con una mujer, aunque tampoco les había dicho que fuera solo, y en las postales escribía prolijas descripciones de la isla. En una había empezado a contarles que había mangostas, pero no serpientes, y que por lo tanto tenían que alimentarse de lagartijas y de ranas, y que a veces los jóvenes de las islas las mataban y empapaban sus colas en ron durante 2 semanas, y luego, cuando se quedaban rígidas, se las ponían en el sombrero a modo de pluma. Cayó entonces en que David iba a querer una cola, así que rompió la postal y la tiró. Desde entonces, desde la ventanilla del taxi, miraba si veía mangostas muertas al pie de la carretera. También les decía que ojalá estuvieran ahí con él y que el año siguiente esperaría hasta junio, a que terminase el colegio para poder ir todos juntos. No les mandó ninguna foto del hotel. La herida que él mismo se había abierto al separarse de ellos no había sanado aún y quizás nunca sanaría. Haber ido a Santa Cruz era como volver a abandonarlos. Como Joe estaba encantada de no ver a sus hijas durante una semana, Peter no hablaba de sus hijos con ella. En la isla soplaban permanentemente los alisios, y Peter solo notaba el calor cuando caminaba a sotavento de algún edificio. La brisa también refrescaba la ciudad de Christiansted, a donde iban en taxi a última hora de la tarde para pasear por las callejuelas de los restaurantes y las tiendas de recuerdos y para mirar los barcos en el puerto. El tercer día salieron a navegar al atardecer en un barco propiedad de Don Jensen, un joven de cabellos rubios, muy bronceado, que les cobró $12 y que mientras les rellenaba los vasitos de papel con un ponche de ron que llevaba en la hielera de la cabina, les explicó que él y su mujer se habían ido a vivir allí desde California hacía 6 años, que ella enseñaba pintura en una academia privada de la isla, y cuando el sol ya estaba bajo, que con un poco de suerte cuando se hundiera en el horizonte quizás se vería el rayo verde, si bien es cierto que él lo había visto en muy pocas ocasiones. Lo que sí había visto era polvo en el cielo, procedente de África, que al ponerse el sol formaba una calima rojiza. Les preguntó si tenían previsto ir a la isla Puck. Peter y Joe estaban sentados uno a cada lado del barco. Peter observó el relumbrar del agua cerca del sol y dijo: «Me da miedo». «¿Sabe nadar?» «Sí». «Pues es digna de ver». «Ya lo sé. Nadie se ha ahogado nunca. Con el tubo y las aletas es imposible. Yo he llevado incluso a gente que no sabe nadar, niños que se agarran a un salvavidas y nadan con los pies. A mí me gustaría ir. No me apetece volver a casa pensando que ojalá la hubiera visto». «¿Estás seguro?», dijo Joe. «Creo que cuando haya pasado me gustará haberlo hecho». Contemplaron cómo bajaba el sol, aunque no vieron el rayo verde, y regresaron a Christiansted con la luz del crepúsculo. Esa noche Peter y Joe compraron bebidas en el bar del hotel y se las llevaron a la playa y se sentaron en unas tumbonas. Peter observó la espuma blanca de las olas que rompían suavemente en el arrecife y miró hacia la oscuridad del mar, escuchándolo, oliéndolo. Al día siguiente, mientras desayunaban, le dijo a la camarera a dónde iban y ésta dijo: «Yo nunca me meto en el agua. Aquí tenemos un dicho: en el mar no hay salida de emergencia». A las 8:30 ya estaban a bordo, con Don de pie al timón junto a la escotilla de la cabina, y la embarcación se escoraba de tal modo que cuando se inclinaba hacia su lado, a estribor, Peter alcanzaba casi a tocar el agua con la mano. La espuma le salpicaba la cara y los hombros desnudos y el pecho, y cuando levantaba la vista hacia Joe sentada en el barco de babor, lo único que veía detrás de ella era el cielo. Cuando el barco se escoraba hacia el lado de Joe, Peter se aferraba a su banco, el cielo desaparecía, y cuando miraba hacia ella veía el mar. Joe agachó la cabeza y se hizo pantalla con las manos para prender un cigarrillo. Cuando se enderezó, Peter le lanzó un beso con los labios. Ella se lo devolvió. Intentó fijarse en si Joe se mareaba, se quemaba o se sentía incómoda por las salpicaduras, pero le resultó imposible. La tarea parecía exigirle un esfuerzo casi físico, como si tratara de extraer una parte de sí mismo para entregársela a ella. Con un golpe de vela, Don logró estabilizar el barco y a partir de ese momento, cuando se escoraba,
Peter podía ver tanto el cielo como el agua detrás de Joe. El agua dejó de salpicar. Se dio media vuelta y contempló la orilla de Santa Cruz y las colinas que se alzaban desde la costa, con sus carreteritas de tierra que se perdían entre la marea verde de los árboles. Un charrán planeaba junto al barco. Algo más allá, hacia mar abierto, había dos pescadores negros sentados en un bote pesquero de color rosa. Peter cruzó la cubierta separando bien los pies y haciendo contrapeso con el cuerpo y le robó un cigarrillo a Joe, el primero desde que habían salido de casa. Ella sonrió y le apretó la mano. Peter regresó a su banco y oteando el horizonte pensó que por la tarde le compraría un regalo a David y a Kathy y luego se tomaría algo en la veranda del Paris Café, donde la brisa traía un aroma de comida y flores dulces. Miró hacia proa en dirección a la isla Buck y a los veleros fondeados alrededor de la superficie sin barcos que cubría el arrecife. La isla medía 1,5 kilómetros de largo, era estrecha y escarpada, y se interponía entre ellos y el mar abierto. A ese lado, el agua y el viento estaban en calma. Al otro lado del irregular semicírculo que trazaban los barcos fondeados, la gente nadaba formando una sinuosa fila de tubos que sobresalían del agua. La mayoría llevaba puesta una camiseta para que el sol no les quemase la espalda. Mientras Don arrojaba el ancla, Peter reparó en que varios eran niños. Se asomó al agua por encima de la borda y distinguió el fondo arenoso. Don salió de la cabina cargado con gafas y tubos y aletas. Son 1 centenar de metros entre ida y vuelta. Quizá algo más. ¿Cómo lo ve? Diría que bien. Cualquier cosa, avíseme. Don les entregó las aletas y cuando las tuvieron puestas les mostró cómo usar las gafas y el tubo. Peter tomó uno de los tubos y se lo puso en la boca y respiró. Luego cogió las gafas y miró a la isla verde y al cielo. Finalmente colocó las gafas sobre el tubo, se las ajustó en la cara y se acercó a la escalerilla sin sentir nada que reconociera como parte de su cuerpo, solo las aletas en los pies, las gafas en la nariz y los ojos y la boquilla pegada a las encías y los dientes. Don les dijo que nadasen cerca del barco hasta que se acostumbrasen al tubo, y seguidamente bajó por la escalerilla. Joe fue de segunda, y Peter, mirando a Don, que ya estaba flotando en el agua, esperó a que ella terminara de bajar. En cuanto Joe se dio impulso para alejarse del casco, Peter se dio la vuelta para descender por la escalerilla de espaldas. Metió las piernas en el agua, luego la cintura, y cuando ya tenía los pies en el último travesaño, siguió bajando con las manos hasta sumergir los brazos. Luego girándose dio una brazada y metió la cara en el agua, respiró sonoramente por el tubo y miró a través de las gafas hacia la arena del fondo y el ancla depositada encima. Cuando a su izquierda vio la quilla y el casco de la embarcación, sacó la cabeza de golpe y nadó en dirección a la escalerilla, la aferró con una mano y con la otra se quitó el tubo de la boca. Don y Joe acudieron enseguida a su lado, sacándose también el tubo de los labios. Es peor de lo que pensaba, dijo sacudiendo la cabeza en dirección a Don. Yo le estaba mirando, lo estaba haciendo bien. No, no puedo. Joe, pataleando, se puso al lado de Don. A mí también me ha dado miedo al principio, dijo. Solo tienes que acostumbrarte a respirar. No, id vosotros, yo os espero en el barco. Me tomaré una cerveza al sol. Ambos lo miraron con ternura para animarlo. Tengo unos salvavidas, dijo Don. ¿Por qué no prueba con eso? Como los niños que no saben nadar. Está bien. Apartó una mano de la escalerilla para que Don pudiera subir y después volvió a agarrarse con las dos. ¿Por qué no vais sin mí? Le dijo a Joe. No quiero que te quedes solo en el barco. Si supieras la impresión que me ha dado al mirar abajo, preferirías que me quedase solo en el barco. Podemos volver si quieres. Peter negó con la cabeza y volvió a apartar la mano de la escalerilla para que Don bajara con el pequeño salvavidas blanco. Peter sopló por el tubo, se lo colocó en la boca y tomó el salvavidas. Pataleando con las aletas, se puso horizontal y metió la cara en el agua, donde el sonido de su respiración se deslizaba junto a su oído al pasar por el tubo. En un momento dado, lanzó una mirada al fondo arenoso y al instante levantó la cabeza y se quitó la boquilla. Don estaba a su lado. Sabía que Joe iba nadando detrás, pero en ese instante solo podía pensar en el agua. Se acabó. Me voy a tomar una cerveza. Podemos hacer una cosa. Usted se coge al salvavidas y yo tiro de usted. Joe llegó a donde estaban. Demasiada molestia para ver 4 peces y un arrecife. Es muy sencillo, solo hay que tirar del cabo. Con tanta amabilidad no tengo mucho margen de elección. ¿No me soltará? No, usted relájese y mire. Se alegrará de haberlos visto. Peter se agarró a los lados del salvavidas y clavó los ojos en las piernas de Don, que eran su único asidero al aire, a la tierra, a la posibilidad de volver a ver la luz del día. Y se concentró en su respiración. En el tubo sonaba como si fuera a interrumpirse y no hubiera de volver a comenzar. Llenaba y vaciaba los pulmones con la sensación de estar insuflándole vida al Peter Jackman que se había volatilizado en algún punto de las aguas que iban dejando atrás.
Flotó sin pensar ni soñar, y cuando se incorporó a la fila, distinguió el arrecife de coral y unas cosas que ondeaban como tallos de hierba alta al viento. Vio los peces que se detenían y huían como un rayo, peces negros, dorados, escarlatas, plateados, peces en bancos, peces solos, pero era incapaz de retener nada de lo que veía. Identificó un pez que se introducía en una pequeña oquedad y al cabo de 3 respiraciones ya no recordaba ni su nombre, ni su color, ni su forma. A lo largo del recorrido había varios letreros que daban la bienvenida a los visitantes al Parque Nacional de la isla Back. Les hacían preguntas sobre la forma de los peces, los informaban de lo que crecía en las proximidades. Peter se dio cuenta de que recordaba mejor las palabras que los peces o las plantas o las formas del arrecife. Leyó todos y cada uno de los letreros, y cada vez que se alejaba de uno procuraba retener sus palabras en la mente. Luego las palabras desaparecían y lo único que quedaba era el fluido roncar de su respiración y el agua. Como si estuviera a varias brazas de profundidad, no lograba imaginarse el cielo ni el sol sobre su espalda. Su mente era aquel fondo marino y estaba tapizada por la dispersión verde azulada de su alma. De pronto no vio más que agua y arena. Observó las piernas de Don y esperó a que apareciera de nuevo el arrecife. Buscó los peces, los letreros, pero el agua era un vacío sin límites y le entraron ganas de mirar hacia arriba, pero se abstuvo, pues sabía que vería kilómetros de agua hasta el horizonte y se le cortaría la respiración. Entonces vio un casco de color blanco. Estaba cada vez más cerca y las piernas habían desaparecido. Levantó la vista hacia el barco y el cielo, se quitó el tubo de la boca, soltó el salvavidas y se agarró a la escalerilla. No miró atrás. Subió, se encaramó a la borda, se quitó las gafas y se sentó en el banco para quitarse las aletas antes de que las manos de Joe y seguidamente su cabeza enmascarada aparecieran por la escalerilla. Sonreía. Peter miró hacia la cubierta. Se fijó en las aletas negras de Joe, que oliendo todavía a mar, se acercó y le tocó las mejillas con ambas manos. Don subió por la borda con el salvavidas aún a cuestas. «¿Qué tal ha ido?», dijo. «Yo lo he visto muy bien». «Mal». Joe le hizo levantar la cara. «¿No te ha gustado nada?». «Es que no he visto nada». Y mirando a Don añadió. «¿Sabe qué? Ni siquiera me he enterado de que habíamos dado media vuelta. Me he dado cuenta cuando me ha dejado junto al barco. Creo que se ha ganado esa cerveza. Joe, por favor». Don bajó a la cabina. «Quiero que me hables de los peces», dijo Peter. «Pero si tú también los has visto». «No, yo no he visto nada». «¿Por qué no me hablas tú de ellos?». «Quiero que me hables de los peces», dijo él. Se pasó el trayecto de vuelta bebiendo cerveza y fumándose los cigarrillos de Joe, mientras ésta hablaba de los peces y el arrecife. Por unos instantes su voz sonó como aquellas noches en las que peleaban, y al término de la pelea se ponían a conversar de asuntos que nada tuvieran que ver con sus heridas ni con el espacio que los separaba. Peter no la miraba a la cara. Santa Cruz se alzaba de fondo, y él observaba cómo el cielo acariciaba las colinas, mientras Joe y Don seguían hablando del arrecife. Peter no recordaba nada. De vez en cuando se miraba por encima del hombro en dirección al horizonte y el vaivén azulino del mar. Esa noche, en cuanto Joe se hubo dormido, Peter se vistió y salió del cuarto en silencio para bajar a la playa. Quemado por el sol, se acostó en una tumbona y, estremeciéndose cada vez que el mar se abalanzaba hacia él por encima del arrecife, miró pasado y rompiente hacia aquella interminable superficie oscura y observó las luces y la silueta de un barco que pasaba. Clavó la vista en él como en un trozo de tierra sólida y árida y recordó aquella tarde de verano, hacía 4 años, en la que él y Ryan, borrachos los dos, habían dejado a sus mujeres e hijos junto a los últimos rescoldos de la barbacoa en la terraza de Ryan, y remando en un bote de aluminio entre la niebla crepuscular, se habían ido hasta el centro del lago para beber cerveza y despotricar del matrimonio, hasta que Ryan se puso a mear de pie en la proa y el bote se volcó. Peter cayó al agua y nadó hacia una orilla que no podía ver. Oía como Ryan lo llamaba desde el bote, pero él seguía nadando hacia la niebla, y hasta en 4 ocasiones, muerto de cansancio, bajó las piernas sin encontrar más que agua, hasta que por fin divisó unos árboles entre la niebla. Nadó hasta que empezó a pisar juncos y barro, y salió a rastras del agua y se quedó tendido sobre el lodo, hasta que Ryan apareció nadando junto al bote aún de revés. Cuando Norma, David, Cathy y él llegaron a casa, se metió bajo la ducha, y en cuanto se vio rodeado de agua se puso a gritar. Y sin embargo, en el verano de 1960, Peter era teniente de Marines en Camp Pendleton, California. Una tarde de julio, los hombres de su compañía montaron en varias lanchas de desembarco y desde una milla mar adentro nadaron hasta tierra con chalecos salvavidas. Peter y su pelotón iban en una de las lanchas. Esperó mientras sus hombres, descalzos y sin casco, cartucheras ni armas, trepaban por la borda y saltaban al agua.
Seguidamente, Peter saltó también y, flotando boca arriba, pataleó hasta donde estaba la tropa. Poco a poco, entre bromas, formaron una línea paralela a la costa. Se quedaron flotando boca arriba con la cabeza hacia la playa. Mientras contaba a sus hombres, Peter no dejaba de mirarlos. 21 a su derecha, 20 a su izquierda. Apartando la vista de sus caras, sus verdes uniformes empapados y sus chalecos naranjas, observó las filas ondulantes del resto de pelotones que flotaban en sus flancos. De vez en cuando se fijaba en la estela que los pies dejaban en el agua, blanca como el jabón, y luego miraba hacia las lanchas que ocupaban el horizonte. Peter se veía como lo veían sus hombres, sereno, risueño, hablador. Sus ojos lo sacaban de su estrecho espacio de flotación como si su cuerpo tuviera la anchura de aquellos 41 hombres. El viento agitaba las hojas de las palmeras de detrás de la tumbona. Las luces del barco se desvanecían. Su silueta empezaba a fundirse con el mar y el cielo. Finalmente desapareció y vio a Kathy una noche de hacía 2 años, más o menos un mes después de abandonarlos. Tenía 7 años y era un miércoles por la noche de la semana que pasaba con ellos. Habían ido a comer a un restaurante donde habían hecho planes para el fin de semana, y cuando los dejó en casa, Kathy le dijo, como decía siempre durante ese primer año, ¿quieres entrar? Y él entró y se tomó un café con Norma, y los dos charlaron con Kathy y con David. Sin embargo, cuando se fue al vestíbulo a buscar el abrigo y regresó a la cocina, Kathy ya no estaba. Anduvo de habitación en habitación, aunque sin llamarla, porque era incapaz de pronunciar su nombre, hasta que dio con ella en el salón pequeño, tendida boca abajo en el sofá. No estaba llorando. Se acercó a ella e, inclinándose hacia adelante, le acarició el largo cabello cobrizo. Luego la estrechó contra su pecho y, al ver que sus bracitos se aferraban a su cuello, la abrazó. Ella le dio un beso. Sus labios eran suaves, frescos, entreabiertos como los de una mujer. Por primera vez desde que se había metido en el agua esa mañana, sentía que las partes dispersas de su alma estaban regresando, como si impregnaran el aire salado que respiraba y, llenando sus pulmones, se le mezclaron con la sangre. La oscuridad del mar y el cielo se transformó tras sus ojos. El cielo se veía azul y despejado, con el sol cálido y bajo, y el mar era el frío Atlántico de las costas de su casa. Las olas altas rompían con rugidos fragorosos y él caminaba entre Kathy y David, dándoles la mano. Avanzaban hasta la espuma y más allá, y se soltaban a la espera de una ola, y en cuanto la veían venir se zambullían frente a ella al romper, y se dejaban arrastrar hasta que sus cuerpos se encallaban en la arena. Luego volvían a meterse, pero ahora la arena se movía bajo sus pies, el agua se deslizaba de vuelta al mar entre sus piernas, y de repente Kathy desaparecía. Su mano se le escurría entre los dedos, y la pequeña empezaba a rodar hacia el fondo. Y Peter se lanzaba atravesando la pared de una ola y nadaba en dirección a su cara, su pelo, sus manos buscando asidero en el aire y el agua. La abrazaba y hablaba con ella mientras nadaba de vuelta entre las acometidas de las olas, hasta que por fin, ya de pie, se dirigía caminando a donde estaba David, que aguardaba en la orilla, y entonces volvía a hablarle y a apretar su carne contra la suya. Sentado en la tumbona de Santa Cruz, Peter recibió aquella visión con una certeza tan palpable como su piel quemada por el sol. Alzó la vista a las estrellas. Esperaba que llegase el mes de junio, sus caras en el aeropuerto, sus voces en el coche, sus cuerpos junto al suyo en el mar. Este es el relato En Santa Cruz, de André Duvieux. Espero que os haya gustado.